Sí. Bueno, la clase de hoy es la continuación de la del otro día. Es corta, lo que pasa es que, primero, no se pueden dar las dos respiraciones juntas porque ya la aerobia es muy larga. No se puede. Y tampoco puedo dar esto juntándolo con otra cosa porque si no se mezcla y se hace un lío. Lo que viene después es fotosíntesis, pero no puedo juntar esto con fotosíntesis porque se hace un quilombo y entienden todo al revés. Así que vamos a ver la respiración celular anaerobia, que es la obtención, la definición es la obtención de energía a partir de glucosa, pero en ausencia de oxígeno. La aerobia era en presencia de oxígeno, ¿no? Esta va a ser sin oxígeno. Y subrayamos, sublineamos eso. Eso significa anaerobia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que es íntegramente citosólica. Es un proceso íntegramente citosólico. No interviene la mitocondria. O sea que no se necesita mitocondria para que ocurra la respiración celular anaerobia. En la aerobia vimos que la primera etapa, que era la glucólisis, ocurre en el citosol y las otras etapas ocurren en la mitocondria. Acá no va a participar la mitocondria. Ahí tiene simplemente dos etapas. ¿Se acuerdan que en la aerobia eran 4? Y la última era bien extensa, ¿no? Bueno, solamente consta de 2 etapas. La primera es la glucólisis. La misma que vimos en la respiración aerobia, pero por supuesto la vamos a repasar. Y la segunda etapa es la fermentación. Y ahora les explico lo que es. La fermentación, que se divide en 2 tipos. Puede haber 2 tipos de fermentación. Fermentación láctica y fermentación alcohólica. Fermentación láctica o alcohólica. Ahora vamos a ver qué es cada una. Ambas, chicos, ocurren en el citosol. Muy importante, siempre preguntan las localizaciones de los procesos, ¿sí? Y tal como les dije, siempre la gran sumatoria de puntos en biología de UBA 21 se hace en los choice, ¿sí? Si se fijan, los choice de los 20, siempre hay 15 que son muy fáciles, regalados, ¿sí? Lo que pasa es que uno se asusta con la segunda parte del examen, que es la abierta, desarrollar, justificar. Y bueno, ahí es difícil sacar muchos puntos. Ahí con la segunda parte, sacando 2 puntos, ya está buenísimo. Por eso la gran sumatoria se hace en los choice. Uno ya tiene que sumar 4 con los choice. Si estudió o si estudia en mi clase, seguro.
Y en los choice hace mucha referencia a la localización, a las generalidades de los procesos. A veces les pasa que por estudiar tanto los detalles se olvidan la generalidad, se olvidan si es catabólico, anabólico, si ocurre en el citosol, en la mitocondria. Les preguntan eso y contestan mal. Vamos a empezar. La glucólisis, chicos, es igual que la respiración aerobia. Recuerden que solo tenemos que saber que la glucosa, que tiene 6 carbonos, se quiebra en 2 moléculas de ácido pirúvico, que tiene 3 carbonos cada una. Y se acuerdan que al romperse en 2 moléculas de ácido pirúvico libera energía. Energía que se utiliza para ligar 2 moléculas de ADP con 2 fosfatos y formar 2 moléculas de ATP. 2 ADP y 2 fosfatos para formar 2 ATP. Y también se liberan 2 hidrógenos, ¿se acuerdan? Esos 2 hidrógenos son captados por 2 NAD que se reducen a NADH. Se liberan 2 hidrógenos que reducen a 2 NAD a 2 NADH. Recuerden, chicos, que perder hidrógenos es oxidarse, ganar hidrógenos es reducirse en biología. En química, por ejemplo, hoy vamos a ver que tiene otro significado. En biología es esto. Biología es como que simplifica los conceptos que en química son más complejos. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, ¿se acuerdan que en la respiración aerobia esos NADH se reoxidan a NAD en la cadena respiratoria, o sea, en el último paso? ¿Se acuerdan que los NADH se transforman, se vuelven a reoxidar a NAD porque ceden sus hidrógenos a el primer complejo de la cadena respiratoria? Pero acá no hay nada de eso si no interviene la mitocondria. No hay oxígeno. Entonces, la mitocondria no interviene. Entonces, los NADH no se reoxidan en la mitocondria. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una segunda reacción, una segunda etapa que permita reoxidar los NADH a NAD. Porque si no tenemos NAD, la glucólisis se interrumpe, porque se necesita el NAD como sustrato de la glucólisis. Si los NADH quedan como NADH forever, la glucólisis se interrumpe. Se necesita reoxidar el NADH. Esa reoxidación del NADH es la fermentación. La fermentación consiste es una reacción de reducción. Es una reacción de reducción. ¿Qué significa reducción? Que hay ganancia de hidrógenos. Hay algo que gana hidrógenos que permite reoxidar el NADH a NAD. Que permite reoxidar el NADH producido en la glucólisis
el NADH producido en la glucólisis a NAD. A NAD oxidado, NAD sin la H. Es una reacción de reducción que gana el hidrógeno del NADH para reoxidarlo a NAD. Es una reacción de reducción que permite reoxidar el NADH que se produjo en la glucólisis a NAD. Como les decía, esa reacción puede ser de dos tipos, láctica o alcohólica. En la fermentación láctica, el ácido pirúvico que se formó en la glucólisis se reduce a ácido láctico, el famoso ácido láctico. Para transformarse en ácido láctico necesita reducirse, o sea, ganar hidrógeno. ¿De dónde saca ese hidrógeno? Del NADH. El ácido pirúvico se reduce a ácido láctico y para eso toma el hidrógeno del NADH que se vuelve a oxidar a NAD. Esto es una reducción y para reducirse toma el hidrógeno del NADH que al darle el hidrógeno al ácido pirúvico para reducirse a ácido láctico vuelve a oxidarse a NAD. Y una vez que se reoxida NADH a NAD, el NAD vuelve a estar disponible como sustrato de la glucólisis. ¿Qué células hacen fermentación láctica? Las musculares, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho algún ejercicio intenso. Cuando hacemos un ejercicio intenso, tipo gimnasio, siempre decimos que es un ejercicio anaerobio, ¿no? O anaeróbico. ¿Eso qué quiere decir? Y que no llegamos a utilizar oxígeno. Obtenemos energía, pero sin presencia, sin aporte de oxígeno. Entonces, las células musculares pueden hacer este tipo de fermentación, la fermentación láctica, o sea, pueden obtener energía en ausencia de oxígeno transformando ácido pirúvico en ácido láctico luego de la glucólisis. Esta fermentación láctica ocurre principalmente en células musculares. Las células musculares hacen respiración anaerobia con fermentación láctica. O sea, hacen glucólisis y después reoxidan el NADH a NAD con fermentación láctica. Sin embargo, no todas las células hacen fermentación láctica. La mayoría de las células que
hacen respiración anaerobia, hacen fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico también se reduce porque precisamente también tiene que reoxidar el NADH tomando sus hidrógenos. También es una reacción de reducción donde el ácido pirúvico toma los hidrógenos del NADH y lo reduce y lo reoxida a NAD. Pero en lugar de transformarlo en ácido láctico, lo transforma en etanol, o sea, en el alcohol etílico común. El alcohol que no es tóxico, el alcohol que usamos para todo. Desde para desinfectar hasta para emborracharnos, para todo. Ese es el etano. Pero acá hay una diferencia. En la fermentación láctica no cambia el número de carbonos. El ácido pirúvico se reduce a ácido láctico, que también tiene 3 carbonos. Pero en la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se reduce a etanol, que tiene 2 carbonos, un carbono menos. Por lo tanto, se pierde un carbono. ¿Dónde se va el carbono que se pierde? En un CO2, en un dióxido de carbono. La fermentación alcohólica libera dióxido de carbono, cosa que la fermentación láctica no. La fermentación alcohólica reoxida NADH a NAD, transformando el ácido pirúvico en etanol, reduciendo el ácido pirúvico etanol con liberación de dióxido de carbono. En esto se parece a la respiración aerobia, que también libera dióxido de carbono, como vimos en el ciclo de Krebs. Y en la decarboxilación del ácido pirúvico. ¿Qué células realizan fermentación alcohólica? Las células hepáticas. El hígado también puede respirar anaeróbicamente, el hígado. Obviamente, tanto el músculo como el hígado tienen mucho requerimiento de energía y no pueden esperar a tener exceso de oxígeno para obtener energía. El hígado no puede decir, no está entrando mucho oxígeno, así que no funciona más. Estoy de paro. No. Tiene que seguir funcionando en ausencia de oxígeno también, porque si no funciona el hígado, goodbye. Chao. Así que tanto las células musculares como las hepáticas tienen que respirar, hacer respiración celular en ausencia de oxígeno. Pero las hepáticas lo hacen con fermentación alcohólica. Y también las bacterias. La gran mayoría de las bacterias hacen fermentación alcohólica. Por ejemplo, ¿vieron el vino? ¿Sí? El vino, cuando dice la uva fermenta, bueno, en realidad no es la uva, son bacterias que están en la uva que hacen respiración anaerobia y de ahí se genera el etanol, de ahí sale el alcohol. Un par de cosas más. ¿Cuáles son vamos a poner las características
generales de la respiración anaeróbica. Muy importante, chicos, sustratos y productos. Recuerden que los sustratos son los compuestos iniciales, los de partida. Los productos son los compuestos que se forman. ¿Los sustratos cuáles son? Y bueno, la glucosa seguro. El ADP y el fosfato también. Ahora, ¿puedo decir que el NAD es un sustrato? No. El NAD es un intermediario, porque primero se reduce a NADH, pero después se vuelve a oxidar a NAD. Entonces termina como empezó. Entonces no es ni un sustrato ni un producto. El NAD es un intermediario. No es ni un sustrato ni un producto. Porque termina de la misma forma en la que empezó, oxidado. Se redujo en la glucólisis y después se oxidó de nuevo en la fermentación. No puedo decir ni que es un sustrato ni que es un producto. Tampoco lo es el ácido pirúvico, que se forma pero después se consume. ¿Y cuáles son los productos, chicos? Seguro que ATP y ácido láctico en la fermentación láctica y ATP, etanol y CO2 en la fermentación alcohólica. Siempre ATP y si es la fermentación láctica, se obtiene, además de ATP, ácido láctico, y en la fermentación alcohólica, además de ATP, se obtiene etanol y dióxido de carbono. ¿Cuál es el rendimiento energético de la respiración anaerobia? ¿Se acuerdan que en la aerobia era 38 ATP por molécula de glucosa? Que habíamos hecho todo el desglose de cuánto ATP se obtenía en cada etapa. Acá, ¿cuánto ATP formó? 2, nada más. Solo 2. Primero, no están todas las demás etapas. Y segundo, el NADH no me rinde más ATP. No es como en la aerobia que el NADH va a la mitocondria y se reoxida generando 3 ATP por molécula de NADH. Acá, nada. Se reoxida, pero cuando se reoxida fermenta y no genera más ATP. El rendimiento energético, chicos, es 2 ATP por molécula de glucosa. O sea, 19 veces menos ATP que la respiración aerobia. Porque 38 dividido 2 es 19, ¿no? Así que genera 19 veces menos energía que la aerobia. Ahora bien, mejor que nada es, ¿no? Si no tengo disponibilidad de oxígeno, si tengo poca disponibilidad de oxígeno, o si soy una célula para la cual el oxígeno es tóxico, entonces
mejor hacer respiración anaerobia. Y después, ¿qué otra característica general podemos dejar establecida? Bueno, en esto comparte con la respiración aeróbica. Es un proceso catabólico porque es degradativo. Hay una degradación, por supuesto, de glucosa a ácido pirúvico. Después el ácido pirúvico puede degradarse más o no, pero siempre es un proceso catabólico y es un proceso exergónico porque libera energía. Y además no podemos decir, como en la respiración aerobia, que es un proceso oxidativo, porque hay una oxidación, pero después hay una reducción. La glucólisis es una oxidación, pero la fermentación es una reducción. Entonces se dice que es un proceso redox, porque hay primero una oxidación, pero después una reducción. Es un proceso redox, porque hay una reducción, una oxidación seguida de una reducción. Hay ambas. Y después lo que nos falta ver, que muchas veces lo preguntan en los choice, es la clasificación de los organismos según el tipo de respiración que hacen. Según el tipo de respiración que hacen. Algunos organismos pueden hacer los dos tipos de respiración, aerobia y anaerobia. Aerobia cuando hay oxígeno, anaerobia cuando no hay. Otros pueden hacer solo aerobia, no tienen la capacidad de hacer respiración anaerobia. Y otros pueden hacer solo anaerobia porque el oxígeno los destruye, el oxígeno es tóxico. Así que vamos a ver la clasificación de los organismos según el tipo de respiración. Clasificación de organismos según el tipo de respiración. Tenemos, chicos, los organismos anaerobios estrictos. Anaerobios estrictos. Solo pueden realizar respiración anaerobia. Solo efectúan respiración anaerobia. Ya que el oxígeno es tóxico para ellos. El oxígeno los destruye, los mata.
solo efectúan respiración anaerobia porque el O2 es tóxico para ellos. Ejemplo, los hongos. Los hongos son anaerobios estrictos. Un hongo es totalmente destruido por oxígeno. Inmediatamente el oxígeno rompe las membranas del hongo y lo destruye. No lo puede metabolizar el oxígeno. Después tenemos los aerobios estrictos. Solo efectúan respiración aerobia. Solo pueden efectuar respiración aerobia, ya que no pueden obtener energía en ausencia de oxígeno. No pueden obtener energía en ausencia de oxígeno. Solo respiración aerobia, porque no pueden obtener energía en ausencia de oxígeno. Y el ejemplo number one de esto son las plantitas, las plantas. Ninguna planta es capaz de hacer respiración anaerobia. Si a las plantas las privo de oxígeno, mueren automáticamente. No solo necesitan agua, también necesitan oxígeno. Pero tenemos los organismos más aventajados evolutivamente, que son los facultativos. A veces se puede clasificar un organismo entero como facultativo o una célula como facultativa. Los facultativos son organismos o células que realizan respiración aerobia en presencia de oxígeno o anaerobia en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, hacen aerobia. Si no hay oxígeno, hacen anaerobia. Aerobia si hay oxígeno o anaerobia si no hay oxígeno. El ejemplo, chicos, la gran mayoría de las bacterias son facultativas. Las bacterias se rearreglan, ¿sí? Son muy capaces de obtener energía cuando están privadas de oxígeno, pero también cuando hay un buen suministro de oxígeno pueden oxidar totalmente a la glucosa y obtener los 38 ATP. Y después, como les decía, células musculares o células hepáticas de organismos animales. Nosotros en sí no podemos decir que somos organismos facultativos, porque precisamos del oxígeno para respirar.
pero tenemos células que sí lo son. Las hepáticas y las musculares pueden obtener energía en ausencia de oxígeno. Lo pueden hacer porque son capaces de hacer respiración anaerobia, ya que fermentan. No estudien solo la respiración aerobia, también estudien la anaerobia. Porque preguntan cosas sobre la anaerobia, no solo sobre la aerobia. Esto es todo por hoy, chicos. Con esto terminamos respiración celular, la aerobia y la anaerobia. La semana que viene vamos a ver fotosíntesis y vamos a ver núcleo eucarionte. Después les voy a pasar todo el cronograma, el fin de lo voy a hacer, para que vean clase por clase cómo vamos a ver. Hoy vemos esto solo porque no podemos mezclar esto con fotosíntesis, porque no se entiende nada, ¿sí no? Y tampoco les puedo dar las dos respiraciones en una sola clase, porque si no se hace muy larga. Entonces me queda siempre esta clase de 1 hora porque no hay forma de meterla con otra cosa, ¿sí? No creo que les moleste tener una clase corta de ninguna manera, ¿no? Ya lo sé. Pero bueno, me queda así. Después, chicos, vamos a tener muchas clases de 2 horas, 2 horas y media, porque, bueno, hay procesos extensos. Pero bueno, este ya es